Hola, en este vídeo vamos a estudiar la monotonía y la curvatura de las funciones. Una de las aplicaciones de la derivada es el estudio de la monotonía y la curvatura de una función. La monotonía es poder determinar en qué tramos la función crece y en qué tramos la función decrece. De esta manera, si una función decrece y luego crece, podemos obtener o averiguar los puntos de mínimo o si crece y luego decrece, los puntos de máximo. La curvatura es poder determinar en qué tramos la función es cóncava hacia arriba y en qué tramos la función es cóncava hacia abajo. Y también podemos averiguar entonces los puntos de inflexión, si una función es cóncava hacia abajo y luego hacia arriba, o es cóncava hacia arriba y luego cambia a cóncava hacia abajo. Estudiar la monotonía o la curvatura de una función nos será muy útil para los problemas de optimización y la representación gráfica de funciones. Como sabemos, la derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente en dicho punto. Además, nos determina el crecimiento o el decrecimiento de una función. Si tenemos un intervalo AB y la pendiente de la recta tangente de una función es positiva en dicho intervalo, entonces la función en ese intervalo es creciente, puesto que se cumple que si A es menor que B, entonces f de A es menor que f de B, tanto si crece de esta manera como si crece de esta. Tenemos A menor que B y f de A es menor que f de B. Entonces sabemos que si la primera derivada es positiva en dicho intervalo, es decir, la primera derivada es mayor que 0, entonces la función es creciente en dicho intervalo. Si la pendiente de la recta tangente en un intervalo AB es negativa, entonces la función es decreciente, puesto que se cumple que si A es menor que B, entonces f de A es mayor que f de B, tanto si decrece de esta manera como de esta. Si A es menor que B, entonces f de A es mayor que f de B. Por tanto, si la derivada de una función es negativa menor que 0, entonces la función es decreciente en dicho intervalo. Si la pendiente de la recta tangente en un punto es nula, es decir, si la derivada en ese punto es igual a 0, pueden ocurrir dos cosas. O la función es constante en dicho punto, o existe un máximo relativo o un mínimo relativo en ese punto. Si la función f de x es derivable en x igual a, decimos que tiene un mínimo relativo en x igual a si para los valores próximos a por la izquierda la derivada es negativa, es decir, es decreciente. Y para los valores por la derecha de a, la derivada es positiva, es decir, es creciente. Decimos que tiene un máximo relativo en x igual a si para los valores cercanos a por la izquierda la derivada es positiva y para los valores cercanos a por la derecha la derivada es negativa, decreciente. Si para los valores próximos a no existe un cambio de signo, no pasa de negativa a positiva, de creciente a decreciente o viceversa, entonces no existe ni un máximo ni un mínimo relativo en dicho punto. Si tenemos una función f de x derivable y queremos estudiar la monotonía, es decir, en qué intervalos crece y en qué intervalos decrece, y también hallar así los puntos de máximo o de mínimo, vamos a hacer los siguientes pasos. Lo primero que vamos a hacer es calcular la primera derivada de x. Luego vamos a igualar esa derivada a 0 y resolvemos dicha ecuación.
Esos números, esas raíces que vamos a obtener son los llamados números críticos, es decir, son los posibles máximos y los posibles mínimos de la función. Vamos a formar intervalos con los números críticos. Aquí también tenemos que añadir aquellos números que no pertenecen al dominio de la función, aquellos x que no pertenecen al dominio de la función. Evaluamos el signo de la derivada con dichos intervalos. Donde la derivada sea positiva será creciente y donde sea negativa será decreciente. Y donde cambie, entonces será o mínimo o máximo. También podemos estudiar si existe un máximo o un mínimo relativo con el criterio de la segunda derivada. Es decir, derivamos por segunda vez y si esta derivada evaluada en a es positiva, entonces x igual a es un mínimo y si la segunda derivada evaluada en a es negativa, entonces x igual a será un máximo relativo. Veamos cómo hacer todos estos pasos con un ejemplo concreto. Nos piden estudiar la monotonía de la siguiente función, f de x igual a x al cubo menos 6x al cuadrado más 9x menos 8. Entonces, lo primero que yo recomiendo siempre es mirar cuál es el dominio de la función. En este caso, el dominio, al ser un polinomio, es el conjunto de todos los números reales. Y ahora sí, comencemos con los pasitos. Lo primero que tenemos que hacer es hallar la primera derivada. Entonces, ¿cuál es? 3x al cuadrado menos 12x más 9. Luego vamos a igualar esta primera derivada a 0 y debemos de resolver esa ecuación. Es 3x al cuadrado menos 12x más 9 igual a 0. Podemos resolver esta ecuación por productos notables, por Ruffini, por la fórmula general. Yo voy a extraer factor común, x a la 2 menos 4x más 3. Y lo voy a hacer por productos notables. Nos piden dos números que multiplicados den 3 y que sumados den 4. Entonces, aquellos valores son x igual a 3 y x igual a 1. Estos números son los que llamamos los números críticos. Es decir, son los posibles máximos y mínimos de la función. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer una recta y formamos intervalos con los números críticos y con aquellos que no pertenecen al dominio de la función. Como no hay números que no pertenezcan al dominio, entonces solamente formamos intervalos con los números críticos, que es 1 y 3. Y vamos a evaluar el signo de la primera derivada. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues escogemos un valor menor que 1. Yo voy a escoger el 0. Entonces evaluaremos el signo de f' de 0, donde lo pueden sustituir aquí, en esta derivada, pero a mí me gusta hacerlo aquí, puesto que es mucho más fácil y no tengo que estar evaluando. Entonces, ¿cómo lo hacemos? El 3 siempre es positivo y no afecta. Entonces, 0 menos 3 es negativo por 0 menos 1 negativo y menos por menos, esto queda más. Entonces, esto de tramo será positivo. Entre 1 y 3, pues elijo el número 2. Entonces, vamos a evaluar la función en 2, la derivada. 2 menos 3 es negativo y 2 menos 1 es positivo. Menos por más es menos. Y un número mayor que 3, el que quiera. Pueden ser el 4, el 10. 10 menos 3, positivo. Estamos con el 10, perdón. 10 menos 3, positivo. Y 10 menos 1, positivo. Más por más es más. Como ya les dije, pueden evaluarlo aquí. Sería 3 por 10 al cuadrado menos 12 por 10 más 9 y el resultado. Pero como ven, aquí es mucho más fácil. Entonces, ¿qué me indica esto? Si la primera derivada es positiva en un intervalo, quiere decir que la función es creciente en dicho intervalo.
Y si es negativa, entonces la función es decreciente en dicho intervalo. ¿Y qué pasa cuando una función pasa de creciente a decreciente? Que hay un máximo relativo. Y si decrece y luego crece, entonces esto es un mínimo. Veamos cómo escribir esto mejor. Entonces escribimos f de x es creciente entre menos infinito y 1 unido de 3 a más infinito. Y f de x es decreciente en el intervalo 1, 3. Ahora, sabemos que hay un máximo relativo en x igual a 1. Entonces, para saber en qué punto, vamos a evaluar la función en 1. La función original, es decir, 1 al cubo menos 6 por 1 al cuadrado más 9 por 1 menos 8. ¿Y esto qué nos da? 1 menos 6 más 9 menos 8 menos 4. Así que hay un máximo en el punto 1, menos 4. Y hay un mínimo donde en x igual a 3. Entonces vamos a evaluar la función en 3 para averiguar el punto. Entonces sería 3 al cubo menos 6 por 3 al cuadrado más 9 por 3 menos 8. Que esto es 27 menos 9 por 6, 54 más 27 menos 8. 27 y 27, 54, que se eliminan con el menos 54 y es menos 8. Entonces el punto el punto mínimo es 3, menos 8. Observamos entonces en la gráfica, que luego aprenderemos cómo hacerlas, que hay un máximo en 1 menos 4 y hay un mínimo en 3 menos 8. Crece hasta 1, decrece hasta 3 y vuelve a crecer hasta más infinito. Una función es cóncava hacia arriba si está por debajo de sus cuerdas y por encima de sus rectas tangentes. Y una función es cóncava hacia abajo y algunas veces lo llaman convexa si está por debajo de sus tangentes y por encima de sus cuerdas. Si una función tiene segunda derivada, podemos decir que si la segunda derivada es positiva en un intervalo AB, la función es cóncava hacia arriba en dicho intervalo. Y si la segunda derivada es negativa en el intervalo, la función es cóncava hacia abajo en dicho intervalo. Si la segunda derivada cambia de signo en el entorno x igual a, quiere decir que se ha producido un cambio de concavidad. Entonces a ese punto lo llamaremos punto de inflexión. Es decir, si venía cóncava hacia abajo y cambia a cóncava hacia arriba, este punto se llama punto de inflexión. O viceversa, si viene cóncava hacia arriba y cambia a cóncava hacia abajo, entonces es un punto de inflexión. ¿Cómo vamos a estudiar la curvatura de una función? Es decir, determinar dónde es cóncava y dónde es convexa y dónde hay puntos de inflexión. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la segunda derivada de la función. Igualamos esa segunda derivada a 0 y resolvemos dicha ecuación. Las raíces de dicha ecuación son los posibles puntos de inflexión. Hacemos intervalos con estos números hallados y además con aquellos que no pertenecen al dominio de la función. Evaluamos el signo de esa derivada, de la segunda. Y si es positiva será cóncava, si es negativa será convexa y donde cambie el signo estará un punto de inflexión. Veámoslo con un ejemplo concreto. Nos piden estudiar la curvatura de la siguiente función. Esta es la misma función que estábamos trabajando en el anterior ejercicio que estudiamos su monotonía. Ya habíamos hallado entonces la primera derivada. Vamos a hallar la segunda derivada. ¿Cuál es? Sería 6x menos 12.
Tenemos que igualar esa segunda derivada a 0 y resolverla. Entonces tenemos 6x menos 12 igual a 0. Entonces 6x es igual a 12, x es igual a 12 partido 6, que es 2. Así que este es el posible punto de inflexión. Realizamos entonces intervalos con este punto y aquellos que no pertenecen al dominio, pero habíamos dicho que el dominio era el conjunto de todos los números reales. Entonces, evaluamos el signo. Para valores menores que 2, el 0, por ejemplo. Entonces, 6 por 0, 0 menos 12, negativa. Y para un valor mayor que 2, el 3, 6 por 3, 18 menos 12 es positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que en este tramo la función es cóncava hacia abajo y en este tramo la función es cóncava hacia arriba. Y al hacer un cambio de concavidad, entonces este es un punto de inflexión. Decimos entonces que f de x es convexa o cóncava hacia abajo desde menos infinito hasta 2 y f de x es cóncava de 2 a más infinito. Hay un punto de inflexión en x igual a 2. Entonces debemos evaluar la función en 2 para determinar el punto exacto. Entonces sería 2 al cubo menos 6 por 2 al cuadrado más 9 por 2 menos 8. Y esto es igual a 8, 4 por 6, 24 más 18 menos 8. Esto se elimina y entonces se queda menos 24 más 18, que es menos 6. Por tanto, el punto de inflexión es en el punto 2, menos 6. ¿Cómo vamos a unir la información que tenemos? Sabemos entonces por la primera derivada que en x igual a 1 había un máximo y que en x igual a 3 era un mínimo, que la función crece hasta x igual a 1 y decrece en adelante. Entonces la función es de esta manera, crece y decrece. Esto no es difícil de saberlo. Luego aquí hay un punto de inflexión y la función decrece y luego crece. Y aquí tenemos el mínimo. Entonces veamos todo esto en la gráfica. Observamos entonces que la función es creciente, hay un máximo, un punto de inflexión, un mínimo y luego crece, tal como lo habíamos determinado que era convexa hasta 2 y cóncava hasta más infinito. Espero que les haya gustado este vídeo, es un poquito largo, pero es importante estudiar toda la teoría. El próximo vídeo será de hacer solo ejercicios para determinar monotonía y curvatura de la función. Los espero. Y suscríbete para que no pierdas estos vídeos.